Buenos días, licenciada y compañeros. Soy Antonio Gabriel Diancha Naranjo, de segundo B de bachillerato. Y yo les voy a hablar sobre mi tema aporte de filosofía, el cual es los derechos humanos. Empecemos con el primer tema. Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, o su abreviación es DUDH, es un documento optado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Este documento establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Aquí te proporciono un resumen de los artículos principales. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados con esta razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, etnia o religión, etc. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Artículo 5. Nadie será sometido a la tortura ni a penas o tratos crueles. Vamos con el siguiente tema. Definiciones de derechos humanos. Los derechos humanos son principios o normas morales que establecen ciertas pautas para el comportamiento humano y a menudo se consagran como derechos legales tanto en el derecho internacional. Los principales derechos humanos, universales y no discriminatorios. Los derechos humanos son universales, aplicables a todas personas sin excepción. La no discriminación es un principio clave, asegurando que todos los individuos gocen de los mismos derechos sin importar que sean de distinta raza, religión, etnia, etc. Inalienabilidad. Los derechos humanos no pueden ser renunciados o transferidos a otra persona porque estos no pueden ser despojados de la misma, excepto en situaciones específicas y bajo procedimientos legales establecidos. 3. Indivisibilidad e interdependencia. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son igual de importantes que todos los demás derechos, etc. Vamos a dar lectura a 5 artículos e interpretarlos. La lectura explosiva se lleva a cabo cuando no se tiene un conocimiento previo del tema o cuando se quiere obtener una visión general de un texto antes de profundizar en él. La lectura literal es reconocimiento de detalles, nombres, personajes, tiempo y lugar de relato, reconocimiento de ideas principales de un párrafo o el texto, identificación de secuencias de los hechos o acciones en la historia. La lectura superficial es aquella en la que el lector no indaga en la información que se desprende del texto, más allá del mensaje que se expresa de manera literal. La lectura selectiva, prelectura o lectura de búsqueda es una actividad preparatoria para la lectura formal, palabra tras palabra, frase tras frase y página tras página, la cual permite una idea general sobre la misma. La comprensión lectora o lectura comprensiva es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de palabras que forman el texto y en el sentido dentro y afuera del argumento total. ¿Qué países desarrollados son representantes de los derechos humanos? Son Angola, Burkina Faso, Camerún, Chile, Estados Unidos, Jamaringa Árabe, Libia, Japón y Jordania. ¿Qué organismos se encargan del cumplimiento de los derechos humanos? La CNDH tiene por objetivo esencial la protección de los derechos humanos. Además, este lleva a cabo otras actividades como la observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, con campañas, etc. La función y actividad de la CNDH, protección de los derechos humanos. La CNDH recibe quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades o servicios públicos federales. Investigaciones. Se realizan investigaciones exhaustivas sobre las quejas recibidas para determinar si han violado los derechos humanos. Recomendaciones. Emite recomendaciones a las autoridades correspondientes para que se tomen medidas sobre la violación de los derechos humanos.
Mecánicas de seguimiento a los recomendados para asegurar su cumplimiento y evaluar las acciones tomadas por las autoridades para resolver las violencias detectadas. Monitoreo. Este supervisa el cumplimiento de los derechos humanos en todos los países, vigilando la práctica de la autoridad y el comportamiento de los servidores públicos. Evaluación de políticas. Analiza y evalúa las políticas programadas gubernamentales para asegurar que se alineen con los estándares de los derechos humanos. Y esto ha sido todo el día de hoy. Gracias por ver este video.